Bueno, pues entonces lo que iba a deciros es que se trata de una proyección de imágenes que fui tomando a lo largo de casi 2 años, un poco menos, y hablaré sobre ellas comentando algunos aspectos. Se trata pues de que comentar lo que se va a estar viendo. Bueno, como se han cumplido los 50 años, ha habido pues muchísimos recuerdos por los diferentes medios de comunicación de lo que allá había pasado, pero me parece que la tónica general era el mensaje que gracias al golpe del 25 de abril, Portugal estaba en el paraíso democrático, ahora mismo, que había sido el gran éxito y el resultado de la Revolución de Abril. Entonces, bueno, pues esto nada, es para una autopresentación, que estuve allí entre junio 74 y diciembre 75, que viene coincidiendo con el periodo, bueno, empezó realmente en mayo, porque bueno, abril fue el triunfo del golpe, mayo es cuando empieza la revolución, pero bueno, este es el periodo, y en diciembre es cuando ya se desmantela en gran parte los logros que se habían conseguido. Entonces, será bastante cronológico el recorrido que hagamos, pero no respetando totalmente la cronología. Va a haber algunos pequeños imágenes un poco cambiadas de sitio. Bueno, le he titulado Una visión anarquista en contrapartida a esta imagen general, canónica, políticamente correcta que se ha dado. Es que se puede dar otra visión. Y bueno, ahí empezaba con que, bueno, Portugal pues fue un imperio naval de gran importancia hace siglos. El bacalao no puede faltar porque fue la base de su alimentación y todavía sigue siendo el producto quizás más típico del país. Pero hacia finales de 73, el país vive en unas condiciones, la gente en unas condiciones bastante penosas. La poca industria que había, casi toda eran multinacionales. Los trabajadores estaban muy mal pagados. No tenían casi derechos. Y bueno, pues la población pues estaba viviendo con un 37% de analfabetismo a nivel general y 2 millones de emigrantes, sobre todo en Francia y Alemania. La tercera parte de la población también, pues eran 6 millones de habitantes, poco más, pues 2 millones de emigrantes. Y encima una dictadura muy cruel, la de Oliveira Salazar, émulo de Mussolini, casi protofascista. Su golpe de Estado es anterior al de Mussolini. Y bueno, amigo íntimo de Franco, se llevaban muy bien. Entonces, el país, bajo esta dictadura, pues estaba oprimido, como lo estaba España en la misma época. Y hay un problema agobiante para ellos, que es la guerra colonial. Bueno, siendo así que era una dictadura, sin embargo, como era de un anticomunismo absoluto, pues fue invitado por los Estados Unidos para
fundar la OTAN. Y entonces tenía su ejército integrado al de la OTAN y sobre todo la base de en las Islas Azores había una base aérea que tuvo mucha relevancia en ciertos acontecimientos militares que hubo en esa época. Bueno, quedaba del antiguo imperio portugués, quedaban todavía unas reliquias, pero esas reliquias, resulta que estas colonias reclaman la independencia. En los años, a partir de los mediados 60, ya la ola independentista recorre todo el tercer mundo y en las colonias portuguesas, Angola, Mozambique, Guinea y Cabo Verde en África, igual que luego pasaría con Timor en Asia, hay movimientos de lucha por la liberación, movimientos encabezados por organizaciones socialistas, con apoyo pues, de Cuba y en parte de la Unión Soviética. Y Portugal pues, se invierte en sofocar estas rebeliones o estas luchas, invierte más recursos de los que podía permitirse. Se lleva a cabo una guerra de destrucción apoyada por la OTAN, claro. Y en estas colonias, bueno, los jóvenes portugueses tenían que hacer un servicio militar, del cual 2 años los pasaban en las colonias, en el ejército colonial. Y en este ejército colonial hay una serie de capitanes, muchos de ellos universitarios, que se dan cuenta que estaban allí enfrentándose contra una gente que pedía mejorar su vida para salir de una situación como la que había en el propio Portugal. Entonces se dan cuenta de que no tenía sentido el ir a evitar lo que era necesario para su propio país. Y estos capitanes, bueno, pues se empiezan a reunir, a organizar. Su base inicial es el antifascismo, porque claro, era responsabilidad del gobierno. En ese ya estaba muerto Salazar, pero bueno, Caetano, el sucesor, y luego que estaban en contra del colonialismo. Entonces crean como estructura para poder tener influencia el MFA, Movimiento de las Fuerzas Armadas, y este movimiento es el que el 25 de abril de 74, con un muy bien planificado, una operación, era gente que estaba muy entrenada en la lucha. Entonces, muy bien planificada la operación, consiguieron prácticamente sin tener que luchar que se entregase el presidente Caetano se rindiese, y los pocos que le apoyaron, la policía política, tuvo muy poco apoyo. Y bueno, pues el golpe casi sorprende hasta los mismos protagonistas, lo fácil que les resultó el tener este éxito, el que fuera casi sin lucha el desalojo del sistema, vamos, del régimen. Y la población, esto no es de esa época porque yo llegué en junio, o sea que, pero bueno, viene siendo un poco el sentimiento que había en la población, que de repente se encuentran que 50 años de dictadura habían terminado, estaban ya, podían comenzar una nueva etapa sin tener que abandonar el país ni tener que luchar con nadie. Y bueno, pues este es el Salazar. Enseguida pues se cambia la estructura del funcionamiento del país. Los restos del sistema de la administración, de la estructura administrativa, se van arrinconando. Esto es una obra, un empaquetamiento como los de Cristo, pero bueno, esto es de artistas portugueses.
Y claro, una de las primeras cosas que piden es la libertad de los presos políticos, que muchos eran los que había. Aquí es la Asociación de Familiares de los Presos Políticos, que, bueno, en mayo ya empiezan a salir de las cárceles, pero claro, reclaman indemnizaciones y luego reintegrarse a trabajo, bueno, que se les respetase la lucha que habían desarrollado. Y hay una movilización pues, de apoyar a los antiguos luchadores. Lo que pasa es que en la lucha antifascista realmente hubo un partido que estuvo más organizado y con más elementos, que era el Partido Comunista Portugués, y luego había otros sectores de extrema izquierda, la LUAR, las Brigadas Revolucionarias, que luego hablaré de ellas, algunos otros maoístas, trotskistas. Y bueno, aquí este cartel es, bueno, reproduce una página de un periódico, pides los policías secretos todavía no detenidos. Entonces, como llamando la atención que, bueno, que había que buscar a esta gente, a ver dónde estaban. Y de hecho, algo que sucedió en Portugal, que en España no pasó, que sí hubo una expulsión de los fascistas de los puestos de la administración. E incluso policías que habían cometido delitos muy graves fueron encarcelados. Aquí en España pues no pasó nada con los antiguos franquistas. Y bueno, se empieza a hablar de la Revolución de los Claveles, ya nos han repetido 1000 veces cuál es el origen de esto de los claveles. Bueno, de hecho, pues sí, todo el mundo llevaba claveles. Y había una efervescencia pública por todas partes. El gobierno provisional, primer gobierno provisional, que estaba presidido por una Junta de Salvación Nacional, en la cual estaba el general Spínola como presidente. Spínola, bueno, aunque era muy conservador, pero se había distanciado del gobierno porque creía que la guerra colonial estaba muy mal llevada y tenía cierto prestigio porque había dicho eso, que había que buscar una solución con las colonias, que no fuese solo el imponer la violencia. Y entonces a pues el MFA le presenta como jefe para no tener desde el principio a la cúpula militar, los altos mandos, que no se pusieran en contra. Porque tengamos en cuenta que el MFA era muy minoritario, era una parte del ejército, pero una pequeña parte. Entonces, y la cúpula, los altos mandos eran en su mayoría fascistas. Ellos estaban tratando de mantener un equilibrio de cómo hacer que no hubiese una reacción. Y coincide que justo estaba en medio de la crisis mundial del petróleo, la del 73, con lo cual el país empieza a tener problemas económicos, igual que sucede con toda Europa. Pero aquí consiguen de alguna manera solventarlo por el petróleo y materias primas que ingresan desde las colonias, especialmente Angola. Entonces los recursos angoleños de alguna manera palían lo que es la crisis del 73, pero afecta al país porque los emigrantes ya no pueden enviar remesas. Bueno, en primer lugar, que ya nadie se va, incluso empiezan a regresar, empiezan a echarles de Francia, de Alemania, Suiza. Y las remesas era una gran parte del dinero con el que el Estado podía paliar el déficit público, junto con el turismo. El turismo, sobre todo por el sur, el Algarve, pero que en el 74 y 75 no hay turistas prácticamente. Era un turismo de un nivel bastante alto que hay allí,
y asustados por la situación política, desaparece prácticamente el turismo. Era una delicia realmente en aquella época poder ir al Algarve, pero la otra fuente de ingresos del país pues también desaparece. Bueno, ya desde el principio sectores de vanguardia cultural tratan de ir ampliando las opciones de difusión cultural. Bueno, en este caso aquí me llamó la atención el acorazado Potemkin. Se podía ver en público en una proyección en un cine comercial. Y por ejemplo, al desaparecer la censura, El último tango en París también llega. Los españoles teníamos que ir a verlo a Francia. Bueno, pues ya en Portugal se podía ver El último tango en París. Bueno, desaparece la censura no solo para estas películas bien políticas, bien con algo de erotismo, sino a todos los niveles. Los grupos, sobre todo de teatro independiente, son los que más actividad van a tener. Aquí esto pues pidiendo la nacionalización de la actividad teatral, y de hecho se desarrollan unos representaciones en los pueblos llevando obras antifascistas, obras de denuncia y de alguna forma para concienciar al público. Y aquí a mí esto me recordaba a lo que pasó en España con las misiones pedagógicas de la Segunda República, cuando muchos artistas, entre ellos García Lorca, llevan el teatro a pequeñas localidades del interior que nunca habían visto una obra de teatro. Entonces hay una actividad, sobre todo teatral, pero también en otros órdenes, muy intensa ya desde el principio, a los 2 meses de haber triunfado la Revolución. Festival de teatro por ahí por Santarém. Un centro de dinamización popular. El letrero, el pueblo es quien más ordena. Centro de dinamización popular. Bueno, esto es un asunto que luego veremos cómo se va a ir creando un poder popular, y luego cómo los militares del MFA, progresistas, van a favorecer una democracia popular, incluso cuando llega el momento que supere a la democracia parlamentaria. La democracia popular tendría mayor relevancia y mayor necesidad de defenderse que la democracia representativa parlamentaria. Bueno, todo el país está con movilizaciones. Aquí es una manifestación frente a la Embajada de Chile porque se vio como que era un precedente que había que tener cuidado con un gobierno socialista o que fuese hacia socialismo, porque podía terminar muy mal. Bueno, en esta manifestación pues tuvo el apoyo de las autoridades. ¿Y por qué Portugal se le estaba acusando de que estaba yendo al comunismo? Porque una de las primeras medidas que hace el nuevo gobierno provisional es subir el salario mínimo, garantizar un subsidio vacacional a los trabajadores, el defenderles ante el desempleo, el dejarles fuera del trabajo. Estas medidas se consideran comunistas, y entonces empieza a haber ya un descontento porque también hay ocupaciones
ocupaciones de casas para gente que no tenía donde dormir. Esta, por ejemplo, casa justamente ocupada, jamás largada, o sea, jamás se abandonará. Abajo, los ricos de los señoríos, ¿no? Socialización de las habitaciones, de la habitabilidad. Problema de la vivienda. Bueno, el problema de la vivienda, empieza la gente por su cuenta como aquí se empezó a hacer en el 76 también, empiezan a ocupar edificios vacíos, edificios para servir como escuelas. Hay un movimiento de ocupaciones que se va extendiendo por todo el país y aquí estos trabajadores de un bar ahora somos patrones, estamos en autogestión y en lucha contra el desempleo. Hay una movilización y una organización espontánea, autogestionaria, por muchos sectores de trabajadores. En este caso, estas fotos son de junio, o sea, a los 2 meses del triunfo. La fábrica luso-belga, eran sobre todo zapatos, muchos eran botas que enviaban para el ejército. El personal de la luso-belga saluda al nuevo gobierno y pide la continuidad de su trabajo. Esta fábrica está en quiebra, 400 trabajadores sin empleo. Bueno, ¿qué pasaba? Que muchos empresarios, antes de tener que pagar más salarios, más sueldos y tener que negociar con los trabajadores, lo que hacen es declarar en la quiebra y escaparse del país, venirse a España o a otros países y dejar sus empresas abandonadas. Muy pronto hay un boicot empresarial a los trabajadores. Entonces aquí, bueno, se van autoorganizando los trabajadores. En este caso, pues se ve quiénes son muchos de estos 400 que me estuvieron contando ahí su problema. Mientras tuvieron reservas de materia prima, pues se pusieron a trabajar. Ellos pues eran los que hacían las botas, pues empezaron a producirlas por su cuenta, pero claro, se encontraban con que al poco tiempo ya dejaban de llegar nuevas materias primas. Luego también la salida, antes era para el ejército, bueno, ¿a dónde iban a enviar ahora tantas botas? Bueno, en este caso era bastante evidente que era un problema donde podían vender sus botas, pero otras empresas también se encontraron con que no tenían canales de comercialización de sus productos. Ocupada la fábrica, produciendo en autogestión, una vez que se terminaban las materias primas, difícil de importarlas, no había divisas, pues estábamos en la plena crisis económica, y luego también problemas de comercializar, de vender, y que eran trabajadores que no estaban organizados, que es cuando empiezan por su cuenta a llevar adelante una nueva forma de, la autogestión. Empiezan digamos, improvisando y, bueno, con apoyo del sector del militar del MFA. El MFA les facilita en lo que se podía todas las gestiones. Y otro de los problemas eran los bancos, que dejaban de dar préstamos y que exigían devoluciones y tal, aumentando la problemática. Entonces, una de las grandes medidas que llevan a cabo es la nacionalización de los grandes grupos bancarios y de las compañías de seguros. Banco del Pueblo, bueno, uno de ellos. El gobierno, uno de los gobiernos provisionales, nacionaliza la banca. Igual que se van
a desarrollar otras acciones. Ellos decían que era el proceso en rumbo al socialismo, lo que estaban llevando a cabo. El MFA, que el sector más, digamos, más progresista del MFA, que contaba con la mayoría de sus miembros, van intentando desarrollar un socialismo nacional. Ellos no estaban fijándose en hacer algo como la Unión Soviética. Tenían muy claro que no era la vía que tenían que seguir, sino con sus propias condiciones, su idiosincrasia, sus elementos, buscar una manera socialista para la economía, una vía socialista. Y la Marina es de los sectores que eran más avanzados. Se van radicalizando a medida que se desarrollan los acontecimientos, que los empresarios, las multinacionales, las bancas imponen obstáculos, se van radicalizando y van apoyando las movilizaciones populares. El pueblo y el MFA conseguirán la libertad. Me parece una buena definición una buena consigna. Y esto que es algo que tampoco se ha destacado, dentro de los cuarteles funcionaba el asambleísmo. Los soldados y los oficiales desarrollaban asambleas, todos participaban en ellas, y en esas asambleas se elegían 2 delegados por cada sector soldados y sector oficialidad, elegían 2 soldados, que estos iban a la asamblea del órgano superior, pues si era un cuartel, pues al del regimiento, al del arma, iban enviando sus delegados hasta confluir en la Asamblea General del MFA, que era el órgano decisorio supremo. Estaban con una estructura asambleísta total en el MFA. Y había, entre los soldados eran también antiautoritarios. No estaban dispuestos a aceptar las órdenes de los oficiales fascistas, que, como os decía, la alta oficialidad por ahí andaba. Ellos reivindicaban el derecho a no obedecer órdenes de fascistas y aplicar la democracia directa en los cuarteles, igual que se estaba aplicando en la sociedad civil. Bueno, esto es de lo que más asustó a los amigos de la OTAN, viendo cómo se estaba el ejército emprendiendo por una línea muy peligrosa para la disciplina. No se admitían jerarquías y bueno, pues los ejércitos autoritarios no pueden permitirse estas disrupciones. Bueno, sigue habiendo la creche, o sea, esto de los niños, una guardería y centro popular, una manifestación de una guardería. Bueno, es que había manifestaciones de todo tipo de gente, por todo tipo de motivos, pues reivindicando pues que querrían mejores condiciones para los niños, un local más grande, más medios. Bueno, era mejorar las condiciones de vida, lo que buscaba, lo que pedía la población, y para eso se movilizaban por todas partes. Otro de las grandes reivindicaciones, la tierra. Bueno, esto es muy curioso porque esto es un cementerio. Entonces, la tierra para quien la trabaja. Bueno, pues los muertos ya la tienen, ya es de ellos. Pero bueno, igual que
en la Unión, bueno, cuando la Revolución Soviética, pan y tierra, fue paz, pan y tierra. En España, en la República, tierra, perdón, antes, desde el siglo XIX, final del siglo XIX, tierra y libertad. La tierra era el reparto desigual que había de la tierra, los latifundios por un lado, y luego muchos jornaleros sin recursos por otro. El reparto de la tierra, la reforma agraria, el gran problema que nunca se llegó a solucionar en España. Y en Portugal empezó a solucionarse a partir del 74, expropiando latifundios improductivos, bueno, latifundios y empresas. Los que fuesen improductivos o tuviesen un descenso no justificado de su producción, podían ser expropiados para ponerlos en funcionamiento y para poder conseguir ese rendimiento. Los jornaleros, sobre todo por la zona del Alentejo, por abajo del río Tajo, era donde estaban más latifundios. El sur de Portugal, igual que en España, Extremadura, Andalucía, son las zonas de más latifundios. Y entonces allí hay un movimiento de ocupación de latifundios y tierras y grandes terrenos improductivos para ser gestionados por cooperativas. El ejército les apoya, el MFA apoya la reforma agraria. Aquí son las plazas, vamos, los mandos intermedios de la Armada lado a lado con los campesinos por la reforma agraria. El sector, la soldadesca, digamos, y luego los oficiales del MFA estuvieron codo a codo apoyando los avances sociales que se estaban desarrollando en el país. Los partidos políticos. Bueno, como os dije antes, y que esto luego, mencionaré algunos datos que se han obtenido de los papeles secretos de la CIA que se han hecho desclasificados hace pocos años. Y en estos papeles, estos documentos de la CIA, tenían muy buenos analistas. Hablan de la situación de pobreza del país y que la población no apoyaba al gobierno fascista, y que los partidos políticos que eran inexistentes, salvo el Partido Comunista, que era el único que estaba organizado y que tenía una gran operatividad y muchos militantes. Lo que pasa es que, lastimosamente, el líder del Partido Comunista, Álvaro Cuñal, era un estalinista redomado, bueno, bastante fuera de la realidad, y que lo que pretendía era controlar el gobierno del MFA. Entonces, ¿qué es lo que inventa la CIA? Que necesitan apoyar nuevos partidos para confrontar al Partido Comunista. ¿Y cuál es el que deciden darle máximo apoyo? A uno que se había creado hace unos meses, unos pocos meses, en el 73 se había creado el Partido Socialista. Y dicen, pues vamos a apoyar al Partido Socialista. Y a través de la socialdemocracia alemana van dando muchos fondos para crear una estructura, contratar gente para que sean los cuadros y, bueno, formarlos. Y se va fortaleciendo un partido con nombre socialista. El MFA llevarse hacia el socialismo, pues estos se llaman socialistas. Por lo tanto, se supone que podían ganarse el apoyo de la población. Pero, de hecho, fue una apuesta que esto aparece en los documentos de la CIA. O sea, que esto no es que estemos aquí haciendo elucubraciones. Cómo
deciden apoyar y luego también dar dinero a medios de comunicación de la oposición, también financiar medios de la oposición y otros partidos, no solo este, también apoyan al CDS, el Centro Democrático Social, también le inventan unos nombres que suenan muy bien, católico, en el centro está la virtud, claro, y está el dinero en el bolsillo de... El Partido Popular Democrático, otro que inventan, que empiezan a apoyar, darle dinero, y el PPD va a convertirse en el socio más cercano al Partido Socialista. Bueno, aquí pues en las pintadas, bueno, había de todo. Aquí pues es una opinión bastante sentada, bien sentada, el voto al PPD. No votaréis al CDS porque si votamos al CDS y al PPD, cavas tu tumba. Bueno, esta es otra pintada que encontré en un pueblo. Ya digo, aquí estoy yo mostrando lo que había por allí, lo que encontraba, lo que veía. Muerte al PPD, al CDS, proletario de todos los países unidos. Esto en pueblos pequeños. Bueno, otro partido, los trotskistas mandelianos de Mandel, que era un sector intelectual, realmente no tenía mucha fuerza, aunque ahí, bueno, pues teóricamente aportaron ciertos análisis interesantes. Y los que tuvieron más influencia, y luego hablaré de ellos, los guevaristas, por llamarle de alguna forma, el Partido Revolucionario del Pueblo, Brigadas Revolucionarias, porque este fue un partido creado por expulsados del Partido Comunista en los años, a principios de los 70, no, perdón, finales de los 60, lo crean expulsados del Partido Comunista y deciden emprender la lucha armada atentando contra bases de la OTAN y contra en las colonias, contra arsenales militares, y lo hicieron sin causar víctimas, tuvieron mucho cuidado en no ocasionar víctimas, con lo cual, y la PIDE no consiguió detener a nadie de ellos, y esto les granjeó el respeto de los militares del MFA. Vieron que esta era una gente seria y luego se van a aliar, un sector del MFA se va a aliar con el PRP, Brigadas Revolucionarias. Este es un cartel de ellos. Isabel do Carmo, que era una médico fundadora de las Brigadas Revolucionarias, expulsada del PC. Bueno, ella me estuvo informando sobre todos sus planteamientos, y esto lo he ido incorporando a los artículos. Y bueno, otros partidos que había, sobre todo los que hacían más ruido, yo le llamo exóticos maoístas desubicados. Bueno, esto en una plaza importante, ahí está el camarada chino marcando el horizonte, el futuro. Aquí está todos los Marx, Engels, Lenin, Mao, Stalin y Mao, todo el santoral, proletario de todos los países y pueblos y naciones oprimidas. Bueno, los maoístas del MRPP estuvieron muy activos. De hecho, le llamábamos los pintaparedes del MRPP, era Partido de Proletariado Popular, pero bueno, que se dedicaban realmente a pintar todo lo que encontraban. Incluso algunas de sus pintadas eran realmente surrealistas. La línea negra antipartido, ¿qué sería eso, no? Viva la clase operaria. Bueno. Y para ellos su mayor enemigo era el Partido Comunista. Era el enemigo contra el que luchar. De hecho, estuvieron en sus acciones por su cuenta, solían ir al margen del resto de la gente, y el MFA incluso hubo un momento que lo prohibió
porque se estaban ya pasando de locura. Esto es una de sus sedes. Viva la línea Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, contra el fascismo, ofensiva popular, bueno, comicios, o sea, manifestaciones. Bueno, tenían bastante gente, muchos jóvenes muy activos. Esos son los simpatizantes del MRPP, esto es de un barrio de allí de Lisboa. Y bueno, los militares cuando toman el poder hacen una promesa. En un año tendremos elecciones democráticas para una asamblea constituyente. Vamos a redactar una nueva constitución. Y esta promesa la cumplen. El 25 de abril del 74 está convocada las elecciones para la asamblea constituyente. Este es uno de los mítines. Entonces hubo mítines por todas partes, de todos los partidos, con los nuevos partidos, estos recién creados, que también concurrían a estas elecciones. Esta es una de las sedes electorales, las colas de la gente para votar. Bueno, era la primera vez que podían votar desde que Salazar tomó el poder en el 31. Y bueno, pues ahí los claveles en las mesas electorales y bueno, como pasó en España, la misma puesta en escena y el mismo interés por la mayoría de la población. Y este es el consejo, perdón, la cúpula del MFA. Bueno, yo aquí no me he referido a que el general Spínola, eso lo tenéis en los papelitos, intenta un golpe de Estado en septiembre de 74 porque dice que es la subversión comunista en septiembre de 74 la que está el país yendo hacia el comunismo y pide ayuda a los americanos, se entrevista con Nixon, que le ayuden y tal. Y Nixon le dice a Kissinger que se mueva. El general Walters, el jefe de la CIA, viene a Portugal y a España también para, sobre terreno, ver qué es lo que está pasando. Y Kissinger decide apoyar a Spínola, general, que ya se había hecho ya muy contrarrevolucionario. Hay otro golpe de Estado en septiembre del 74, ya en marzo del 75, septiembre del 74 es el primero que él da, le llaman de la mayoría silenciosa, pero bueno, apenas no tuvo apoyo y no pasó casi nada. Lo que pasa es que entonces el MFA transforma la Junta de Salvación Nacional en Consejo de la Revolución. Entonces el Consejo de la Revolución ya con una propuesta mucho más izquierdista o hacia el socialismo. Estos son los del Consejo de la Revolución cuando las elecciones de abril. Entonces en marzo, o sea, un mes antes de las elecciones, es cuando Spínola da su golpe de Estado realmente preparado y que le apoyan la aviación y los paracaidistas. Tenía con la CIA detrás de él, dándole, porque para Kissinger Spínola era el hombre que necesitaban. Sin embargo, no estuvo. Luego la embajada prefirió no meterse de lleno porque veían que podían tener muy mala solución. Bueno, las primeras elecciones las ganan el Partido Socialista y el PPD. Entre los dos tienen mayoría de la Asamblea Constituyente y empiezan a trabajar en la Asamblea Constituyente. Entonces, poco después de abril, viene el 1 de mayo de 75, que es uno de los momentos más felices que yo vi allí en Portugal. Bueno, este 1 de mayo Lisboa estaba totalmente cerrada. No había ni un bar abierto en toda Lisboa. Se tomaron una rajatabla que era el Día del Trabajador y por lo tanto que nadie trabajaba, que todos iban a manifestarse y a dar su apoyo al MFA
y a la nueva, a la asamblea, la nueva constitución que querían un país que fuera hacia el socialismo. Entonces, en Lisboa llegan, bueno, cientos de miles de personas se reúnen allí. Aquí están los de la Marina, en el 1 de mayo, presente en el 1 de mayo. Bueno, el pueblo, la Marina junto con el pueblo, bueno. Y este es el estadio, uno de donde se empiezan a reunir los manifestantes. Bueno, ahí estaba el MFA, vamos, el Consejo de la Revolución hablando a la multitud. Y un momento precioso fue cuando aparece un helicóptero y bombardea a la multitud con claveles. Empiezan a tirar claveles desde el helicóptero y bueno, hubo una especie de histeria colectiva, un paroxismo. Bueno, fue un momento mágico. Aquí yo podría decir que estaba en otro helicóptero, pero no es así. Os diré que estaba en un edificio alto, pero bueno, estaba a la altura del helicóptero. Y ahí está, luego me bajé para ver me bajé en paracaídas y me fui a ver al Consejo de la Revolución, que aquí está, el que está hablando es Costa Gómez, general Costa Gómez, que fue el que nombraron, era centrista y partidario del avance que se estaba llevando a cabo, aunque era centrista, para sustituir a Spínola. Luego tenemos aquí el del pelo canoso Escuñal, que era ministro sin cartera. Y aquí abajo con gafas está Vasco Gonçalves. Aquí está hablando que Vasco Gonçalves fue primer ministro, él era coronel, ingeniero, y es uno de los personajes más importantes del proceso revolucionario portugués, porque la asamblea del MFA le nombró primer ministro, 4 gobiernos provisionales sucesivos, y fueron los gobiernos que llevaron a cabo las reformas más avanzadas y los que realmente se comprometieron por la democracia popular y el poder popular. Tiene publicadas, en el 2002 se le hizo una entrevista que está traducida al español y está publicado, está en internet, que quiera puede leerla, y es una manera muy, en primera persona directa, de conocer qué es lo que pasó con el proceso revolucionario portugués. Y bueno, allá entre público pues encontramos a otro que era ministro, pues fue ministro en varios gobiernos provisionales, pero que ya estaba el hombre distanciándose. Mario Soares, el dirigente del PSOE, perdón, del PSP, Partido Socialista Portugués. Mario Soares ya estaba viendo que esto de la revolución no le gustaba. No. Y este era de los que tenían más fuerza en la Asamblea Constituyente. Y bueno, uno de los factores que luego van a influir mucho en los sucesos son los retornados. De las colonias, cuando empiezan primero con las guerras y luego cuando ya empiezan a concederles la independencia, el MFA empieza a dar independencias, regresan los portugueses que estaban allí de colonos, que vivían muy bien, y los retornados llegaron a ser 500.000 o más de 500.000 de personas en Portugal, que no había cómo absorberlos. Esto es en Lisboa, eso que se ve abajo son cajas que contienen los muebles y objetos que se habían traído desde las colonias. Eran kilómetros de cajas que habían transportado en barcos y estaban allí a la espera de que consiguiesen
un lugar para vaciarlas. Habían terminado llevándose, no se sabe cuántos bienes de las colonias, sobre todo Angola y Mozambique, que eran los países más ricos. Y estos retornados pues estuvieron, claro, trataron de buscarles un acomodo, pues ahí cerca de Lisboa pues había unos campamentos como lo de los refugiados palestinos, pero en este caso vivían muy bien, estaban, bueno, tenían apoyo de algunos partidos, eran simpatizantes de la extrema derecha y fueron mano de obra para luchas que luego vinieron de la contrarrevolución. Por un lado, retornados por el norte del país, terratenientes y con la Iglesia también apoyándoles. Luego hablaré de la contrarrevolución. Pero bueno, mientras se empiezan a crearse ya algunos problemas, por otro lado se desarrolla el consejismo, los consejos, comités, cooperativas para decidir tomar decisiones. Los pescadores unidos, el pan nunca faltará, dice este letrero. No a las ilusiones de la democracia, de los patrones. Creemos comisiones de trabajadores. Bueno, las comisiones, que serían los soviets de alguna forma, aunque luego en Rusia fue deformado el concepto, vamos, y lo que en un principio el soviet era la comisión, la asamblea, luego se convirtió en un órgano de transmisión de la dirección. Y en Portugal, de los que estaban más empeñados en fomentar los consejos revolucionarios era el PRP, las brigadas revolucionarias PRP, contra la organización burguesa, consejos revolucionarios. Es el medio, uno de los medios, no los partidos, sino los consejos de centro de trabajo, de vecindario, pues, bueno, por diferentes agrarios, de soldados, consejos de soldados. Los soldados estaban organizados en consejos por la unidad de los trabajadores, soldados y marineros en los consejos revolucionarios. Pues era la manera en la que se podía y se estaba avanzando en la creación de un poder popular y una auténtica democracia popular. Pero claro, llegaron a crear una federación de empresas autogestionadas que reunió a más de 1 millar de empresas autogestionadas del país. Se fueron organizando, creando su federación. Pero claro, esta democracia popular pues chocaba con los intereses del capitalismo y de lo que es la democracia representativa de los partidos. Entonces la asamblea pues no estaban en esta línea, ni mucho menos, y una parte del MFA pues empieza a distanciarse de los partidos que estaban en la asamblea, la parte más avanzada del MFA. La legitimidad revolucionaria es superior a la legitimidad representativa, a la legitimidad representativa. Era una de sus consignas. Y entonces, bueno, pues estaba ya el país estamos hablando de noviembre del 75, y en noviembre del 75, cuando está todo este movimiento autogestionario y consejista, está tan extendido, la CIA, en los papeles queda claro, la CIA empieza a hablar con un sector del MFA, los moderados del MFA,
para ver si les atraían y les conseguía que se enfrentasen con lo que decían que era la deriva, la sovietización, que el país iba hacia el comunismo, y entonces que había que frenar. Y como además Cuñal también tenía como suele hacer los partidos comunistas, trataba de controlar el gobierno, pues por ahí les daba algún argumento, pero el sector moderado del MFA, de una manera tramposa, trampeando con los delegados que iban a la Asamblea General de MFA, consiguen tomar el poder del Consejo de la Revolución. Una vez que se han apoderado del Consejo de la Revolución, por unas maniobras que debían estar muy bien inspiradas por los amigos de la CIA, el siguiente paso es tomar el poder en la región militar de Lisboa, la más importante, y que la tenían el sector más izquierdista del MFA. Entonces los moderados del MFA, ya totalmente dispuestos a frenar el proceso revolucionario, toman el control de la región militar de Lisboa en noviembre del 75. Y en noviembre del 75 va a ser el momento, apoyados por el Partido Socialista, totalmente con ellos a muerte. Había que frenar la revolución y desalojar al sector progresista del MFA, y una constitución que fuese parlamentario occidental. Los grandes empresarios, bueno, y ya se declara la guerra total, empiezan los sabotajes económicos, a despedir sin motivos. Bueno, empieza a crearse un caos económico en el país por preparándose ya la toma de poder total. Hay una pequeña respuesta, democracia a los trabajadores, represión a los reaccionarios. Bueno, les empiezan a arrinconar a los sectores más progresistas, a la izquierda, la van arrinconando. Empieza a haber atentados contra partidos de izquierda, sindicalistas, tanto los políticos como las sedes, atentados, incendios, asesinatos por grupos paramilitares fascistas, entre los cuales había españoles, algunos españoles enviados allí para apoyarles. Y estos grupos ultras van desatando la violencia, sobre todo por el norte del país, pero también por otras zonas, para justificar que se estaba creando un caos. Y entonces en este caos, cuando el sector moderado del MFA ya controla el Consejo de la Revolución, disuelven, bueno, y todo esto la CIA financiando la contrarrevolución. Bueno, esto en los papeles de la CIA no lo vamos a encontrar. Los papeles desclasificados hablan de las acciones encubiertas, pero digamos legales, las que sí apoyaron los partidos, entrevistarse con tal, presionar por aquí, por ahí, bueno, más o menos legal. No hablan de sus acciones ilegales, de su financiación de los grupos terroristas. Esto no aparece en los papeles, claro, eso no se ha desclasificado ni se hará nunca. Para alguien que quiso hacer algo, Assange trató de sacar esto a la luz. Fíjense lo que le está pasando al pobre Assange por querer desvelar los entresijos de la política de su gobierno sobre esta ilegal. Y bueno, iba a haber un momento bastante definitorio en España. A finales de septiembre de 75, los 5 fusilamientos de 3 de Tarras y 2 del FRAP. Hubo una manifestación en la Embajada de España, bueno, esta es anterior, esta es de agosto, pero en noviembre que el asesinato fue en noviembre hubo otra manifestación
frente a la Embajada de España. Esa no tengo foto, yo no estaba, pero bueno, esta es anterior. Y se sabe porque, bueno, la embajada se quema, asaltan la embajada, la queman, y esto se lo achacan a los comunistas, que habían sido los manifestantes comunistas, y uno de los capitanes de Abril, que era de COPCON era el cuerpo que trataba de proteger el movimiento, vamos, a los progresistas. Este hombre ha escrito que había agentes de la CIA infiltrados que fueron los que movilizaron, vamos, los responsables del saqueo de la embajada. ¿Qué pretendían? Pues posiblemente esto, mover a Franco a que ayudase a la contra. Y se habló de la brigada Brunete, que podía acercarse a Portugal, porque en noviembre del 75, aunque tenían el control, digamos, de altos niveles de Consejo de Revolución, región militar de Lisboa, sin embargo, seguían muchos militares. Bueno, que esto aquí me extendería, de esto claro no tengo imágenes, no sé si luego a alguien le interesa lo que pasó en noviembre, es cuando, achacan a la izquierda un supuesto golpe de Estado, cuando de hecho son unos oficiales paracaidistas, que eran los que habían apoyado a Spínola, unos oficiales paracaidistas abandonan su base y se van a una base de la OTAN. Y entonces en la base, en el cuartel de los paracaidistas, los cadetes paracaidistas ahí se movilizan y los oficiales les castigan, los despiden, les quitan el sueldo. Los cadetes ocupan una base aérea, envían unos comandos para desalojarles, se inventan que la izquierda está tramando un golpe de Estado, que estos paracaidistas eran de izquierda y que querían dar un golpe de Estado contra el nuevo Consejo de la Revolución. Y el hecho es que, a consecuencias, disuelven el COPCON, que era el cuerpo digamos, más avanzado del MFA, con el comandante Otelo Salaiva de Carvalho al frente. Lo meten en la cárcel y a muchos oficiales izquierdistas progresistas del MFA, y disuelven los consejos de los soldados, y poco después se disuelve la asamblea del MFA. La asamblea general del MFA la disuelven, no vuelve a haber asambleas generales a partir de noviembre del 75, cuando realmente en noviembre del 75 se prohíbe el avance a la izquierda. El que siguiese el país hacia la izquierda queda prohibido, y lo que fue la revolución de los claveles pues va a ser pisoteada y bueno, la revolución se termina. Aquí yo terminaría con 74-75, pero voy a dar solo una pequeña pincelada posterior. 33 años más tarde. Bueno, a todo esto, el país, la Constitución, que esta asamblea, pues sí, es parlamentarismo occidental, libre empresa, todo como lo que tenemos aquí. Es lo mismo. Aquí, no, sin rey. Ahí sí, no tenían rey, pero bueno. En lo demás es lo mismo que aquí. Es la misma desigualdad, bueno, todo. Y entran en la Unión Europea en 86, siendo Suárez primer ministro, entra a la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional aplica los ajustes, se empobrece el país. Bueno, toda la historia igual que conocemos aquí. Bueno, en el 2008 yo estuve ahí por Braga, volví por Braga. Entonces, educación para la ciudadanía. Esto es una manifestación pidiendo educación para la ciudadanía, pues tampoco querían que la hubiese. Y allí, el 25 de abril, me encontré en Braga con esta pequeña manifestación. 25 de abril siempre, habían pasado 33 años. Empleo, progreso social, libertad, democracia.
Pero al mismo tiempo que estaba esta pancarta, tenemos esta otra. Bueno, esta es la que había ahí. Tenemos esta otra. No al robo de las pensiones, revocar la ley del 2007, exigimos reformas dignas. 45 años de contribución, 300 euros de pensión, con Sócrates, el Partido Socialista, esto es posible. Bueno, un gobierno del Partido Socialista, con la austeridad, acaba con pega un navajazo a las pensiones públicas, despidos, la bajada de sueldos, inflación. Bueno, lo mismo que pasó aquí, sucedió en Portugal, también con un gobierno socialista en el 2007. Y ahora ¿qué es lo que tienen allí? Bueno, pues bajos salarios y pensiones, aumento de desigualdades económicas. La tercera parte de los jóvenes ha emigrado por falta de perspectivas ahora mismo en nuestros años. Gentrificación de las ciudades, igual que aquí, Lisboa está gentrificada. Turismo ahora mismo es la principal fuente de ingresos. Venta de empresas y edificios a fondos de inversión extranjero. Deficiente sanidad y educación pública. Bueno, pues todo este panorama es el que tienen como consecuencia de la democracia parlamentaria que allí triunfó, y luego con el 17% de votos neofascistas para un partido como Chega, hace unos meses. Entonces, bueno, pues el balance ¿está mejor el país que estaba antes? Hombre, se ha desarrollado, sí, han pasado 50 años. La Unión Europea pues, ha invertido, igual que aquí, en carreteras, autovías, aeropuertos, ha invertido. ¿Está mejor el país? ¿Está mucho mejor? ¿Podría estar mucho mejor de otra forma? Si queréis, lo podemos debatir, porque esto ya no es cosa de historia, es actualidad, y luego tiene que ver también con lo que aquí tenemos, pues es muy paralelo el desarrollo, la situación económica allí con la nuestra, muy paralela. Sí. Bueno, no. Gracias a vosotros por haberme...